CN Televisión, centralnoticias.cl presentan la entrevista de la semana con Rudy Aro. Y estamos ya en una nueva edición y emisión del programa La Entrevista de la Semana, en un día post-electoral donde han habido tremendas novedades, digamos. Cambió un poco el panorama en Chile desde el punto de vista político respecto a lo que significa la constituyente, ¿no es cierto?, y los consejeros, digamos, electos en esta jornada de ayer, día domingo, donde sin duda el gran ganador fue el Partido Republicano, que sacó hoy día ya una corrección, 23 constituyentes, más lo que suma la centro derecha, ya tienen como 34, digamos, de los 51 en total que están electos para definir esta carta fundamental. Y en el caso de nuestra región, estamos con uno de los constituyentes electos, uno de los tres, en una parrilla de 20 candidatos, uno de los tres. La gracia, esto es, estimados amigos y amigas, que es un hecho histórico para una comuna pequeña como Panguipulli poder tener uno de sus candidatos, porque fueron dos acá, Alejandro Keller y Carola Cabezas, se haya elegido un candidato desde Panguipulli, ganándole, ¿no es cierto?, a los otros candidatos que vienen de la metrópolis regional y también fuera de ella, con otros recursos, en fin, y otro tipo de soporte, lo que demuestra que históricamente es posible entonces, a partir de esta experiencia, Panguipulli poder tener y aspirar legítimamente, digamos, a tener diputados y también senadores, porque en esto se hizo en el contexto igual cómo se hace la elección de senadores. Y en esta oportunidad tenemos a quien nos representó como territorio, como comuna, más allá, digamos, de las posiciones políticas, haya renunciado, primero que nada, a su ejercicio de concejal electo en Panguipulli para ir a esta aventura, que lo hemos conversado muchas veces, como ir a las Galias, ¿no es cierto?, y volver victorioso. Me refiero a mi amigo, ¿no es cierto?, y colega también en esta casa, digamos, televisora, Alejandro Keller Vargas. Bienvenido, mi estimado amigo, le doy la mano porque vino glorioso, lleno de laureles, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, Rudy, agradecer la invitación a conversar contigo en la entrevista de la semana. Terminando un ciclo largo para mí, de una experiencia, debo decirlo, desconocida, porque esta campaña es la primera campaña en que me corresponde trabajar a nivel regional, es decir, buscar apoyos en 12 comunas, de tal manera que fue un trabajo, yo diría, en general bien hecho, minucioso, y que tuvo el resultado que esperábamos, en lo personal, digamos. Y por supuesto, la sensación, Rudy, de haber llegado a Valdivia arropado, con el cariño, el respeto, los votos de un gran porcentaje de vecinos y vecinas de Panguipulli, ciudad y sus localidades. Y creo que ese dato es clave para entender el resultado, porque evidentemente Valdivia no es mi ciudad, y entonces tuve que intentar llegar al corazón del pueblo valdiviano en condiciones desventajosas, porque no soy una persona muy conocida allá, y creo entonces que esta experiencia me permite, quiero decirlo con mucha sinceridad, pero que también con mucha pasión, me permite una vinculación aún mayor con mi comuna, y en esa misma proporción un mayor compromiso con mi comuna, porque
más allá de las egolatrías, yo soy un hombre sencillo, soy de Coñaripe, no tengo riqueza, no busco el poder por sí mismo, digamos, pero siento que Panguipulli me permitió compartir este triunfo hoy día. Y eso evidentemente es un compromiso muy profundo, que si ya lo tenía, hoy día es aún más profundo. Y lo agradezco desde el corazón a todas las personas que me apoyaron, que me expresaron a veces a través del teléfono, el WhatsApp, la esperanza del triunfo. Y quiero decir que recibí llamadas, Rudy, de personas que piensan distinto a mí en lo político, transversalmente. Y eso también se agradece porque significa que en alguna medida el rol que debo jugar en la tarea que el pueblo me ha dado para representarlo en el Consejo Constitucional tiene que ser transversal, tiene que ser con mesura, con sentido de la responsabilidad, con crear las condiciones tanto estéticas como de contenido para que surja una propuesta constitucional que interprete e identifique a la gran mayoría de la sociedad chilena, que sabemos es tan diversa, tanto en lo político como en lo social, en lo económico, en lo territorial. De tal manera que no puedo sino expresar mi gratitud a la gente de Panguipulli, pero también a los ciudadanos y ciudadanas de toda la región que votaron por mí, porque hay votos por todos lados. Así es. Fue un periodo de campaña difícil, hay que decirlo. Había desafección y se expresó en los votos nulos, en la abstención. Había en ciertos sectores encono con la situación política económica que atraviesa el país, por la inseguridad que afecta la tranquilidad de nuestras familias. Y evidentemente tuvimos que buscar en ese clima, digamos, un poco adverso para este proceso que no generó grandes entusiasmos, buscar el camino hacia la razón, hacia el corazón de las personas para expresarles que nosotros habíamos asumido un compromiso de hacer las cosas bien, de hacerlas con seriedad, con mesura, con sentido de la responsabilidad. De tal manera que expreso mi satisfacción, aun cuando para mi sector político no es una campaña exitosa a nivel nacional. Los sectores más ultraconservadores de la sociedad dominan, más allá de los 3/5, la composición del Consejo Constitucional, y eso nos va a obligar a reforzar los caminos de diálogo y acuerdo para que esto resulte bien. Pero disfrutamos este hecho, lo comparto con tantas personas, miles de personas que votaron por mí y que se sienten interpretadas por mis ideas, mi trayectoria, mi acción concreta, proyectándola hacia mi labor en el Consejo Constitucional. En general, ya vamos a llegar a conversar, Alejandro, el contexto nacional, digamos. Pero en tu elección ahora, muy parejo con una de las candidatas en casi todas las comunas, salvo en Valdivia, ya, que era de apellido Ochoa, digamos, ya, que es la que puso un poquito la nota de peligro, ya. Pero hay dos comunas que te hicieron diferencia, no solo Panguipulli, sino que estuve revisando los datos, y Lanco también. Lanco aportó una cantidad sustancial que te arropó, como tú señalas, como para poder, digamos, tener el resultado que hoy día se ha tenido. Y ahora vamos a los temas. ¿Qué pasó? Porque hoy día la derecha, digamos, dura, sacó la mayoría, digamos, ¿ya? Y que va a dificultar, ¿no es cierto?, el diseño previo que se tenía, ¿no es cierto?, porque hoy día si hay perdedores son básicamente lo que parte de la concertación, o sea, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical,
Pero también Renovación Nacional y la UDI perdieron como centro derecha. Y emerge esta fuerza potente, ¿no es cierto? Irrumpe y que va a ver cómo funciona, digamos. Entonces el país como que ha ido desde un lado de la centro izquierda fuerte, que fue la constituyente anterior, a uno ya de derecha fuerte en esta pasada del día de ayer. ¿Cómo esperas tú el escenario que se va a dar internamente? Mira, unas observaciones previas a la respuesta. Yo creo que hay un costo que se pagó, a mi juicio innecesario, al separar las fuerzas de centro izquierda en dos listas. Con esa separación, es decir, la existencia de dos listas, sí, claro, obviamente perdimos eficiencia electoral. Exacto. En términos prácticos, disminuimos la cantidad electos de consejeros y consejeras electas. Esa es una situación que hay que analizar autocríticamente. Yo creo que no se entendió, y yo quiero reconocer aquí en el Partido Socialista su insistencia hasta el último minuto para conseguir, digamos, esta gran unidad de fuerzas. Ese es un punto que hoy día explica en parte el mal rendimiento electoral en este proceso eleccionario. Segundo, también creo que debemos ser profundamente autocríticos con el proceso anterior. No solo por razones estéticas, o sea, hubo cuestiones estéticas reprochables, que chocaron, sí, claro, obviamente, contra el sentido común de la gente, votar desde la ducha, estar enfermo, decir que estás enfermo y no estás enfermo, pero también en el contenido, porque hubo propuestas que efectivamente rompieron con la cultura republicana histórica del país, creando desconfianzas y desafección, porque también hay que decir, hay un sector de la izquierda que se desafectó tan brutalmente con el proceso, el fallido del 4 de septiembre del año 22, que probablemente sea un número importante de votos que marcaron nulo o rayaron el voto. Pero también el segundo elemento, o el tercero más bien, que yo quiero poner en conversación, Rudy, tiene que ver con el clima general del país. Una economía estancada, con muchas dificultades de crecimiento, que es un fenómeno que no podemos atribuir directamente al gobierno del presidente Boris, porque es planetario, digamos, pero que evidentemente golpea muy duramente a la gente más humilde, muy fuerte. La carestía de los productos básicos afecta principalmente a la gente sencilla, a la gente que tiene que ordenarse muy bien para terminar el mes. Y ahí yo echo de menos entonces una acción, y es mi autocrítica y mi crítica a mi gobierno. Yo creo que no entendimos que las políticas públicas tienen la responsabilidad de llegar oportunamente a mitigar los impactos negativos en situaciones de crisis. Yo creo que el gobierno fue lento. Exacto. Y lo sigue siendo todavía, ¿ya? Y lo sigue siendo. Claro. Y si nosotros no corregimos prontamente, evidentemente esta situación se va a ir prolongando en el tiempo. Y lo tercero, creo que el aspecto seguridad pública, inseguridad pública, vinculada al narcotráfico, a la migración, al tema de la delincuencia en general, caló tan hondo, ¿ya? Y esto no es un fenómeno solo expresado en las redes sociales o en la televisión. O sea, sabemos que cuando salimos de nuestras casas estamos arriesgando que nos roben en la casa o que nos asalten en el camino al trabajo o cualquier tarea que tengamos que hacer fuera de nuestras casas. Y cuando los números son tan masivos y la respuesta del Estado es tan lenta o tan insuficiente, obviamente nadie puede desear prolongar esa inseguridad por tanto tiempo. Entonces la gente se enoja, se ofusca
busca a los responsables y obviamente el Estado y el gobierno tienen una primera responsabilidad. Y los castiga. Y los castiga. Y si estos tipos no me resuelven el problema, buscaré... ¿Quiénes ofrecen arreglar esto? Ese es el fenómeno. Sí, claro. Y aquí no es solo, digamos, no es necesario ahondar en que si tenemos que o no armar de mejor forma a las policías o dotarlas de mayores instrumentos. Eso es obvio que hay que hacerlo. Pero yo lo que siento que la falla estructural de la inseguridad pública en Chile es una falla del Estado, porque estamos frente a un Estado debilitado, incapacitado para enfrentar ese gigantesco poder que hoy día representa el narcotráfico. Entonces, obviamente, en ese clima, una propuesta populista y facilista aparece muy atractiva. Pero Chile, nuestro país, se mueve en una, como dicen los analistas, una liquidez social, sí, y cultural y política muy extraña. Porque y casi extremo, va para allá. Y, hace claro, 2 años atrás, el plebiscito de entrada obtuvo casi el 80% de los votos. sí, claro. Un año después, aproximadamente, un 62,5% de las personas rechazaron la propuesta de la convención por las razones que ya analizamos. Y hoy día se corona, digamos, esa tendencia hacia el ultraconservadurismo con un 60% aproximadamente. No tengo el guarismo. Es casi más o menos la misma cantidad de rechazo. La derecha extrema capitalizó gran parte del rechazo del 62,5% y castigó también a la derecha que podríamos llamar moderada. Sí, claro. Entonces, es un clima raro que no tiene por qué significar algo definitivo en la sociedad chilena. Ya sabemos que no, ya, porque Ya cambia. sabemos, En 2 no, años cambió de... Por lo tanto, claro, aquí la tarea la tiene, en primer lugar, el gobierno. el gobierno. No, absolutamente. El gobierno no sí, puede claro, seguir en esta impávido, situación de sí, sí, claro, inmovilidad, de buscar respuestas que finalmente no llegan, o simplemente no tener la capacidad de entender lo que le está pasando a nuestra gente. Yo hice campaña, estuve con la gente, conversamos. Una consulta a propósito de eso. ¿Hace bien conversar con la gente? ¿Te da otra visión de lo que está pasando? Es absolutamente necesario. Ah, claro. No es fácil porque el primer contacto siempre en este clima es duro, porque finalmente hay un rechazo generalizado a la política. Total, hay gente que todos los políticos son ladrones, todos son corruptos, no quiero escuchar nada. Pero se va produciendo en la conversación un espacio y uno puede empezar a dialogar. Y en ese diálogo yo al menos entendí el encono de la gente y me hago cargo de él. Porque la gente tiene razón. O sea, lo está pasando muy mal. Eso, claro, eso es la realidad. ¿Esto lo sabe el gobierno? ¿Lo siente todo el gobierno o parte del gobierno? ¿Por qué no reacciona, digamos? Yo siento que hay cierta incapacidad de percibir los fenómenos. Quiero ser muy sincero, yo apoyo, este es mi gobierno, ¿no? Pero uno no tiene por qué esconder o negar la realidad, digamos. Ni perder libertad en opinar lo que uno piensa. Exacto. ¿Ya? La libertad de expresión es la base de la vida ciudadana. Yo creo que hay incapacidad, no quiero decir indolencia, quiero decir incapacidad para comprender el fenómeno que afecta a las familias, a millones de personas en Chile. Eso es grave, ¿eh? Es grave. Significa que hay que cambiar cuadros. No se perciben las urgencias. Exacto. Y cuando no se perciben las urgencias, obviamente las respuestas no son oportunas. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un problema. Y a mi juicio, definitivamente, y esto para mí es muy importante, los sectores más jóvenes que asumieron
el gobierno con el presidente Boric, la fuerza del Frente Amplio, nos desahuciaron a quienes llevábamos más de 30 años en la política. Entonces, claro, eso puede ser, digamos, comprensible, porque generalmente el hijo, ¿no es cierto?, trata así a veces al papá, se fortalece criticando al padre. Sí, claro. ¿Ya? Pero estamos llegando a una situación en que el hijo, quiero graficarlo así, está volviendo a la casa del padre, porque entiende que el padre finalmente, que ha luchado por su familia durante tantos años, tiene alguna experiencia que puede ser útil para entender la urgencia de las medidas. Entonces yo creo que el rol de corrección de estas pequeñas deformaciones que afectan tan gravemente a la sociedad chilena desde el gobierno, que van a jugar los partidos como el Partido Socialista, por ejemplo, va a ser aún mayor, tiene que ser mayor. Porque definitivamente el Partido Socialista y el PPD, pese al mal resultado que obtuvo en esta campaña electoral, son hoy día un pilar que ha logrado mantener cierta estabilidad, cierta gobernabilidad, diría yo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que la historia no puede, yo quiero decir una palabra muy justa, no puede castigar a quienes lograron durante un determinado tiempo hacer gobierno con medidas muy específicas y exitosas. La historia no parte conmigo. No, parte con los es una abuelos, posta que viene padres, muy atrás. Y la sociedad igual, digamos. Entonces, creo que todo eso va a estar en discusión en esta etapa. No solo respecto de la nueva Constitución, sino que en general frente a la política chilena, digamos. Y por eso tengo la esperanza, porque yo no soy una persona pesimista, no soy un amargado, ni vendo amarguras. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner la esperanza de contar con un país mejor. Esa esperanza está intacta. Y creo que tenemos la responsabilidad, y aquí sí hago un llamado a todas las fuerzas que integran o que van a integrar el Consejo Constitucional, que se constituirá a partir del 7 de junio de este año, un llamado a la generosidad. Porque si el Partido Republicano, que hoy día tiene la hegemonía en el Consejo Constitucional, cometiera el mismo error, y lo dijo el presidente Boric, que cometimos nosotros en la anterior, digamos, se va a repetir la historia, ¿verdad? Entonces mi llamado es a la cordura, a la mesura, a la construcción de puentes para dialogar, porque aún con la mayoría que tiene el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, no puede por sí mismo resolver los problemas que tiene el país. Eso sería engañar a la gente. Nos necesitamos todos y todas. Y esto significa, y lo dijimos en algún programa, Rudy, establecer los mínimos comunes que tenemos las distintas fuerzas políticas buscando el bienestar generalizado para el país. ¿Cuáles son esos mínimos comunes? Es una pregunta que va a ser fundamental en la discusión constitucional. Y yo creo que hay un mínimo común fundamental, que yo diría es la matriz de todos los acuerdos posibles, y que yo al menos voy a buscar. Y es que moros y cristianos necesitamos un país estabilizado, un país que tenga paz social, un país que sea democrático y justo. Entonces la pregunta es, el gran empresario, a quien por ninguna razón podemos prohibirle su actividad empresarial, debe entender que él también necesita este país estabilizado para ganar lo que tiene, claro, ¿verdad? Sí, para invertir todo. Entonces, creo puede ser ingenua si tú quieres mi visión de las cosas, pero voy a ser
súper sincero que ese va a ser mi camino en el Consejo Constitucional. Identificar los puntos comunes que tenemos más allá de nuestras posiciones ideológicas o políticas para construir el espacio de los acuerdos que nos permita que el 17 de diciembre de este año el Consejo Constitucional entregue a la ciudadanía chilena un texto constitucional moderno, de buena calidad y que interprete e identifique a esta diversidad. Yo creo que esa es la tarea. Sí, por claro. eso pido generosidad. Y cuando digo generosidad, yo también tengo que asumir que debo desprenderme probablemente de aspectos que son parte de mi historia, que son parte de mi forma, de mi filosofía de vida, de mi pensamiento político. Si no tengo esa capacidad de desprenderme, tampoco puedo pedirle Que lo haga el otro. que lo hagan otros. Sí, Entonces, claro. este es un ejercicio necesario, a mí me parece fundamental. Ninguna fuerza, por mayoritaria que sea, puede por sí sola resolver los problemas del país. Necesitamos crear entonces una suerte de unión sobre los puntos comunes que nos permitan destrabar el conflicto que se está gestando, que puede ser muy duro, porque si nosotros no le entregamos a la ciudadanía una carta magna decente, de futuro, que pueda recoger las nuevas tareas que están latiendo en la sociedad, nos arriesgamos a que entremos en un ciclo de muchas crisis políticas en el futuro, porque no se está resolviendo lo fundamental, y lo que no se está resolviendo fundamentalmente es esos aspectos que están contenidos en los 12 puntos, que son parte del consenso, y me refiero principalmente al quinto punto, que es el Estado social democrático de derecho. Ahí va a estar la... Esa es la madre claro, de todas las discusiones, sí, claro. porque de esta discusión va a depender si efectivamente el Estado va a tener los instrumentos para asegurarle a esta generación, tal vez menos, pero a las futuras generaciones, una educación pública de calidad, que no significa prohibir la educación privada, si vamos a tener una salud digna y oportuna para todos los chilenos y chilenas, si vamos a tener el derecho a la vivienda como corresponde y no dependiendo del juego del mercado, si vamos a ser capaces de construir un sistema de protección social que garantice una pensión digna a las futuras generaciones, y para mí pensión digna no puede ser distinta al sueldo mínimo. O sea, si alguien quisiera ponerle una cifra al concepto Sí, de claro. pensión digna, Sí. vamos a estar acercándonos a esa cifra. Entonces, ¿cómo financiamos estos aspectos fundamentales de estabilidad y paz social? Bueno, ahí hay una discusión también respecto de cómo contribuimos cada uno en sus distintos sectores a que el Estado pueda financiar estos aspectos que están fundamentales. Entonces, la discusión constitucional tiene que ver con estas cosas, no es una especulación teórica. Seria, digamos. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, tremendos desafíos que sin duda la ventaja que tenemos como canal, vamos a tener uno de los consejeros constituyentes de manera permanente informándonos no solo a la comunidad de Panguipulli, sino que también a las personas y ciudadanos de Licanray, de Coñaripe, de Pucón, Villarrica, y a través de la plataforma Go estamos con posibilidades y todo el potencial de estar siendo vistos y escuchados, ¿no es cierto?, desde la quinta región metropolitana hasta la región de los lagos. Alejandro, quiero decirte que estoy muy contento del éxito alcanzado, porque abre puertas al futuro político también de Panguipulli, que nunca hemos tenido un diputado, un senador, y eso implica también ir consolidando las aspiraciones que tiene este territorio, y que abre caminos para otros, y también, digamos, para aquellos que nos están viendo y que tengan las ganas, ¿no es cierto?, de poder participar fuera del territorio representando a Panguipulli, puedan hacerlo. Sin duda que van a haber unos días de descanso, de No sé si vamos, bueno, hasta ahora he dormido poco, pero estoy Claro. muy contento. Fíjate, quería, si me lo permite, recordar algo que es importante decirlo.
pese a esta situación crítica para nuestro sector político, a mí me parece que dentro de las conversaciones al interior del Consejo Constitucional, Rudy, nosotros debemos hacer prevalecer el acuerdo de los 12 puntos. Sí, claro. Sí. Porque en materias muy específicas, este acuerdo en el fondo expresa consensos importantes. Y el primer consenso importante es la necesidad de cambiar de una constitución que a nuestro juicio es ilegítima en su origen, pero que no solo es eso, sino que además en 40 o más años de aplicación ya perdió la capacidad de enfrentar los problemas que tiene el país y su sociedad, y también expresa un consenso respecto de la necesidad de integrar aspectos de futuro en el contenido de la Carta Magna. Entre ellos dijimos Estado Social Democrático de Derecho, ¿no es cierto?, la revisión del sistema político, la incorporación con normas específicas de el tema del cambio climático y sus impactos en todo el sistema ecosistema, digamos, que caracteriza nuestro territorio. Son cuestiones fundamentales, pero también hay un aspecto que tiene que ver con las características del Estado en el sentido de su administración política y administrativa. Es decir, Chile debe, se dice, ¿no?, Chile debe ser un país descentralizado. Entonces, esa es una discusión muy interesante, porque quienes habitamos en nuestros territorios, como nuestra comuna de Panguipulli y sus localidades, sabemos cómo este Estado centralista ahoga las potencialidades de los territorios. Es decir, yo los llevo, cualquier puente que haya que construir en una carretera internacional o de carácter nacional, requiere del visto bueno final de Santiago. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un tema que también es crucial en la discusión de la nueva Constitución: el dotar a las regiones de una autonomía política y administrativa efectiva, acompañada de leyes de rentas regionales que permitan su financiamiento para que el gobernador efectivamente asuma la totalidad de la gestión, gobernador o gobernadora, la totalidad de la gestión en el territorio regional, el fortalecimiento de las municipalidades. Sin duda, claro. Hoy día veíamos en Panguipulli la crisis de la salud, de la atención primaria, sí, claro, que tiene que ver precisamente con estos aspectos de debilitamiento exacto, de las municipalidades, sí, para enfrentar estos desafíos. Y en el caso de Panguipulli y Lanco y tal vez Los Lagos, hay un tema que nosotros también levantamos en este programa, incluso en nuestra primera campaña de concejal, y que tiene que ver con restituirle a la región su tercer eje estratégico, que es la provincia del norte, la provincia, claro, de Panguipulli. ¿Por qué? Porque en el marco de la discusión sobre la descentralización se abre potencialmente un espacio para la revisión político-administrativa del Estado en general, de las regiones y de las provincias. Sí, claro. Y por lo tanto, yo he asumido un compromiso, y lo quiero reiterar hoy día, un compromiso de que si el Consejo Constitucional abre el espacio para esta revisión, yo voy a proponer normas específicas que aseguren esta revisión y que nos permitan que en el caso de la región de Los Ríos se analice con seriedad y con sentido de oportunidad la necesidad de establecer la provincia del norte, la provincia de Panguipulli. Y eso además libera otro nudo que tenemos, que nos golpea siempre, que es el reclamo justo de Coñaripe, Pocuri, Liquiñe y toda su área de influencia, por ser una nueva comuna, una comuna, claro, autónoma. De tal manera que si nosotros pudiéramos imaginar este debate y su expresión concreta, diríamos: se crea la provincia del norte, la provincia de Panguipulli, en un consenso con Lanco, con Los Lagos probablemente, con la capital provincial en la ciudad de Panguipulli,
y una nueva con comuna. la existencia de la comuna Claro. de Coñaripe, Pocura y Liquiñe. Son temas que hoy día tienen Sí, claro. potencial tratamiento en el Consejo Constitucional. Y yo quiero ser portavoz de esos sueños, porque me parece absolutamente necesario, Rudy, que en esta comuna, que es mi territorio, que yo quiero tanto, finalmente tengamos la autonomía como provincia para enfrentar con mayor rapidez una serie de demandas históricas que están insatisfechas. Nosotros somos una comuna que tiene 2 pasos fronterizos y no tenemos, desde el punto de vista de del control general, no tenemos ningún instrumento de control sobre las fronteras. Yo una vez en un debate, en una conversación sobre seguridad pública, preguntaba, bueno, ¿qué sabemos de Guaum? ¿Es corredor de droga? ¿Qué está pasando ahí? No tenemos información. Entonces, son cuestiones que golpean también la vida cotidiana de la gente y por lo tanto son necesarias de enfrentar, y mi compromiso está con ese tema y lo llevo muy guardadito en el corazón porque lo voy a defender con fuerza si se abre el espacio para ello. Sí, sin duda las gobernaciones provinciales son las que dan ciertos permisos de extranjería conjuntamente con la PDI. Ambas no están en Panguipulli, entonces la gente tiene que ir a hacer o pasar a hacer los trámites a Valdía, encareciendo todo esto. Yo creo que, bueno, tienes tremendos desafíos. Vamos a hacer seguimiento a tu labor, digamos, con mucho gusto. Constituyente. Además, fíjate, Rudy, hay que informarle a nuestra ciudadanía también que el Consejo Constitucional, una vez constituido el 7 de mayo, 7 de junio. El 7 de junio, debe también realizar eventos de participación ciudadana. Claro, en los territorios donde están, digamos. Y también de informar oportunamente lo que se está discutiendo. Entonces yo, por supuesto, quiero asumir ese compromiso porque va a ser una de las cosas que a mí me van a importar mucho, porque es la forma en cómo uno va nutriéndose de ideas muy concretas, de sueños, de anhelos, esperanzas de nuestra gente. Y yo quiero ser la voz de Panguipulli y de nuestra región, con mucha firmeza. Me parece. Tenemos el calendario de los hitos más importantes en el proceso constituyente que empieza ya, digamos, está en proceso. Bueno, este domingo fueron las elecciones del Consejo Constituyente, donde Alejandro ha logrado un éxito, de los cuales no hemos sentido de alguna manera parte de ese éxito. El miércoles 7 de junio se instala el Consejo Constitucional, empieza su trabajo, y el martes 7 de noviembre es el máximo plazo para tener ya lista la propuesta, y el día 17, domingo 17 de diciembre, es el plebiscito de salida. Así que hay mucho trabajo a prepararse, digamos, para asumir el 7 de junio. Mucho éxito, mucha suerte, y seguiremos conversando aquí en la entrevista de la semana, porque aquí vamos a tener un constituyente que ha nacido de este canal hacia el país. Un gusto y un placer, Alejandro. Esperamos seguir teniendo este tipo de conversaciones. Y yo muy contento y agradecido del canal de permitirme este espacio de comunicación con nuestros televidentes, y reiterar, Rudy, mi cariño, mi respeto y mi compromiso por mi tierra. Ustedes saben perfectamente quién soy yo. Voy a intentar cumplir con mis obligaciones hasta el último día, y quiero hacerlo con seriedad, con un gran sentido de la responsabilidad, y sobre todo buscando espacios de diálogo para construir acuerdos que nos permitan, como lo reitero siempre, llevarle al país a ese plebiscito del 17 de diciembre una carta constitucional que los identifique y que los interprete cabalmente. Eso, muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos la próxima semana tener un entrevistado también tan interesante como ha sido Alejandro. Y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. CN Televisión, centralnoticias.cl,
han presentado la entrevista de la semana con Rudy Aro.